una persona que empieza a tomarse en serio la teología y dice, oye, caramba, es verdad. Pues si Cristo vive perpetuamente para interceder por nosotros a causa de su sacrificio, a causa de ser el sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra fe, ¿para qué quiero a María? Aparte no habla en ningún lugar de María como intercesora en las Escrituras ni en la tradición. ¿Cuál es el papel de María en todo esto? Y entonces cuando empiezan a discriminar objetivamente, uno se da cuenta, ¿no?, de que algo aquí está mal, de que el catolicismo romano es mariano, no es cristiano, y que todas las cosas que se dicen de Cristo las han trasladado a María en un personaje ficticio. Si en Cristo soy más que vencedor ¿en qué? Por supuesto se cumple aquello, ¿no?, de el Hades, de la muerte, no tendrá poder sobre nosotros porque sorbida ha sido la muerte en victoria. Y si nada me puede separar del amor de Cristo, entonces ¿a qué voy a temer? ¿Se dan cuenta? De repente hay una fe genuina que palpita en torno a un personaje que es real, Cristo, el sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, Cristo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿quién? El intercesor de nuestra fe, el que está ahí perpetuamente para interceder por nosotros, el que nos hace más que vencedores. Entonces, ¿cuál es el papel de María? Pero es que tú odias a María. Simplemente estoy haciendo una discriminación. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que María es la intercesora, la reina? Son puras imaginaciones de un clero que es mariano. Entonces yo entiendo al católico, porque el católico al dejar a María es como para nosotros dejar a Cristo. Hay un temor ahí en medio donde dices, caramba, ¿cómo dejar a Cristo? Yo no tengo dónde ir. Entonces el católico con miedo dicen, ay, pero ¿cómo voy a dejar a María? Si María es la que intercede por mí, María es la que está más cerca de Dios. ¿De dónde sacaste todo eso? Es que tu secta nació en 1900. ¿Qué importa en qué año ha nacido? La Biblia tiene 2000 años y sigue diciendo lo mismo. ¿Ven? Entonces ahí sorteamos el primer temor. Vamos a analizar el segundo temor y vamos a ver si está justificado. El segundo temor de los católicos tiene que ver u orbita en torno a los dogmas marianos. Los dogmas marianos son un problema en el catolicismo romano porque, como les acabo de mostrar, aun cuando los dogmas marianos no tengan parangón histórico o bíblico, como lo demuestra el propio Ratzinger y los profesores de teología, que no hay forma de comprobar estas tonterías, como los católicos han sido condicionados a aceptar esto, los dogmas marianos terminan sirviendo como un mito de control, es una mitología, es una creación idealística que termina controlando al creyente. ¿Por qué? Porque le presentas a una figura depurada, perfecta, inmaculada, perpetuamente virgen, asunta al cielo. Entonces el creyente lo ve y ¿qué hace? Crea una conexión con ese idealismo y dice, esto es perfecto. Entonces los dogmas marianos se terminan estableciendo como un símbolo ideal, inalcanzable, que muestra la capacidad de María de hacer más de lo que nosotros somos capaces de entender. Y por eso los católicos ruegan, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan gloriosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. ¿De dónde sacaron este poema? Pues lo sacan justamente como corolario, no como conclusión final de sus propias elucubraciones teológicas, que no son más que eisegesis. Ahora, hay gente que piensa que esto se soluciona diciendo, María no es Dios, Jesús es Dios, María es... Bueno, y entonces, ¿cómo construiste todo esto? Porque todas estas atribuciones que le das a María, de que ella puede ser corredentora, de que ella es perpetuamente virgen, de que ella es inmaculada, de que ella es asunta, ¿de dónde las sacaste? ¿De dónde sacaste todas estas tonterías? Pero escuchen los ruegos que le hacen a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María. Y aquí viene la entrega, ¿no? Te ofrezco en este día alma, vida y corazón. A ver, esta entrega, esta devoción de una criatura a otra criatura, ¿qué dice la Biblia de ello? ¿No dice la Biblia tajantemente que cambiaste la gloria del Dios incorruptible por darle literalmente culto a las criaturas? Aquí tienes una evidencia clarísima de eso. Cambias la gloria del Dios incorruptible por darle culto a las criaturas y aquí tienes gente consagrándose a otra criatura. Una criatura consagrándose a otra criatura. Y luego dicen, pero nosotros no creemos que María sea Dios. ¡Caramba! Es que a ver, es complicadísimo entender el pensamiento católico de la verbena popular, ¿no? Porque dicen, no creemos que María sea Dios, ¿sí? No creemos que María sea Dios, pero al final de cuentas me consagro a María como me debería yo consagrar a Dios. A ver, muéstrame algún ejemplo de un hombre consagrándose a otro hombre para devoción espiritual. Aquí tienes a una criatura consagrándose a otra criatura, caramba.
Entonces, y luego tienes estas creencias de que María ruega, que María intercede, que María es corredentora, que María dispensa las gracias, que María saca del purgatorio, que María es princesa, que María es reina de los ángeles, que... Uf, ¿qué sería si fuera diosa? ¿Cómo podemos librarnos de los dogmas marianos? Obviamente con un tratamiento exegético profundo de las escrituras, y a veces ni profundo, ¿no? Y yendo a la tradición, como les acabo de mostrar, esto no se puede probar porque si tú vas, por ejemplo, a las encíclicas o a los documentos oficiales del Vaticano, las ponencias públicas de Juan Pablo II, literalmente ya en el 90 y tantos, Juan Pablo te decía que esto lo sacaron de los apócrifos. Descaradamente te dicen lo sacaron de los apócrifos. Acá Ratzinger te dice no, no hay forma de ser probado, pero la tradición es algo que nosotros podemos ir entendiendo. Caramba, ahí no hay límites. El día de mañana te van a sacar otras cosas y tú, como buen católico, tienes que creerlas porque aquí el ejercicio de la razón y la discriminación objetiva simplemente está cercenado, ¿no? ¿Cómo podemos librarnos de esto? Otra vez con la Escritura. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que todas aquellas cosas que se dicen de María, en realidad son estas cosas que se dice en la Biblia de Cristo. Todas estas estupideces que en el fervor popular y en esa catarsis emocional, en esa, no sé, ese paroxismo en el que entran algunos católicos de darle títulos a María, todas estas cosas que no las encuentras en las escrituras ni en el pensamiento apostólico, no encuentras nada de esto en las escrituras ni en el pensamiento apostólico, sí lo encuentras de Cristo. Entonces aquí decimos, María en el pensamiento católico es una emulación de Cristo. Y hay que entender también nosotros que cuando nosotros hablamos de María, para el católico es como si para habláramos de Dios para ellos, ¿no? Porque miren la emulación. Por un lado, tienes a Jesús completamente dedicado al ministerio, virgen, no se casa. ¿Y qué tienes a María? Aunque está casada con hijos, es virgen. No nos importa cómo, eran primos, José era viudo, yo qué sé, arréglale ahí, pero María no tenía hijos. Después tenemos a Jesús como inmaculado, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos dice que compartió nuestra semejanza, pero sin pecado. Ah, pues María también, caramba, que se pudra. María también es sin pecado, pero ¿cómo? No nos importa, ¿no? Pero es que ella tenía que nacer sin pecado porque bueno, caramba, ahí está sin pecado. Bueno, Jesucristo muere, resucita y es asunto al cielo, ¿no? María también, venga, María también va a ser asunta al cielo. ¿Pero por qué? O sea, ¿pero qué pasa? No nos importa, María tiene que ser asunta al cielo. Bueno, Jesucristo es el sumo sacerdote y el redentor del alma, el que puede interceder. No, María también. María también va a ser la suma sacerdote y la redentora y corredentora. Y todo lo que nosotros vemos en Cristo en las Escrituras, todo se lo aplican a María. Todo se lo aplican a María. Entonces, cuando un católico escucha de María, es como si estuviera escuchando ella de Dios. Y todavía tienen el descaro los cínicos de decir, pero no creemos que sea un Dios. Uf, cínico, ¿qué sería si creyeras que fuese un Dios? La emulación que han hecho de María con Jesucristo es terrible, esa mariolatría es impresionante. Entonces, cuando tú, como católico, trasladas tu fe realmente al objeto de fe concreto, que es Cristo, y no una criatura, porque Cristo es Dios bendito por todos los siglos, como dice Tito, ves a Jesús como el único perfecto. Hebreos 4:15 enseña que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, en torno a Cristo sí se puede elaborar un dogma de la impecabilidad de Cristo. En torno a Cristo sí se puede elaborar un dogma de la inmaculada concepción de Cristo. De hecho, es un dogma ortodoxo. ¿Cómo carambas haces todo esto con María? ¿Porque eres descarado? Porque eres un descarado, por eso, porque eres mariólatra. Eres mariano, no eres cristiano. Por lo cual, nuestro único modelo con el cual sí podemos crear un vínculo a causa del Espíritu Santo que nos ha enviado, sí, que habita en nuestros corazones, es con Cristo como el ideal perfecto del varón que se compadece con nosotros, porque es tentado en todo. Entonces, no es como un ángel, no es una idealización de un ángel, no, Cristo se hizo carne, señores, caminó entre nosotros, sufrió, lloró, comió, durmió, se cansó, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, al ser tentado en todo, se puede compadecer de los hombres porque los conoce. ¿A quién carambas conoce María? Ahora, el dogma mariano, si ustedes se fijan, el dogma mariano lo que intenta hacer es crear a un personaje, es un personaje cuasi divino, ¿verdad? Que a causa de todas esas características que le han elucubrado alrededor, le venden la historia al católico de que, mira, pero es que ¿cómo ella no va a poder si ella es inmaculada? Claro que ella puede, si ella es la reina poderosa del cielo, la corredentora, la perpetuamente virgen y profeta de los reyes. Claro que, entonces, le venden en torno a esta mitología, esta construcción apoteósica, ginocentrista, le venden al católico de forma condicionante la idea de que por supuesto que María puede hacer eso, ¿no? Pero esto es una construcción, esto no es verdad. Estás adorando a una criatura, esta es idolatría. En cambio, si trasladas tu fe al objeto de la fe concreto, que es Cristo, el autor y consumidor de la fe, te vas a dar cuenta que nosotros no necesitamos acercarnos a María, porque la Biblia dice en Hechos 17 que Él no está lejos de nosotros. Y como Él no está lejos de nosotros, yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Pero es que el católico, acuérdense, el católico no tiene certidumbre de la salvación. El católico viene viendo en la figura del Padre
a la figura del corrector, a la figura del disciplinador, a la figura del que está con el látigo. María es la que apapacha, María es la que escucha, María, que no es más que una proyección de lo que sucede en nuestra propia cotidianidad en la sociedad. Aun cuando la Biblia dice que nosotros podemos acercarnos y decir Padre nuestro, y que la Biblia dice que no está lejos de nosotros, y que la Biblia dice que si nos acercamos Él se acerca, el católico va a preferir a María, porque en el inconsciente colectivo del catolicismo, el marianismo está tan metido que Cristo, a ver, aunque digan todo esto y lo lean, tiene que haber una transición en el objeto de fe. Y para hacer la transición del objeto de fe, mis señores, eso duele. Y duele mucho, porque en el marianismo van pedazos del alma. Hay gente que desarrolló su vida en todo. Es más, hay gente que hace caballeros de Colón, caballeros de la Virgen, no sé qué tantas tonterías. Ahí lo tienes, ¿no? Entonces,